Hola cliente IoT. En el video de hoy les vamos a mostrar cómo se utiliza el apartado de mapas en la plataforma de rastreo. Como podemos visualizar, tenemos el estado actual de todas nuestras unidades, ¿no? En total tenemos 149, tenemos detenidas 45, conduciendo 26 y 37 en el estado relente, al igual que nos muestran nuestras unidades que se encuentran sin reportes almacenados actualmente. Podemos tener en nuestro listado diferente tipo de información, que sería el nombre de nuestras unidades, la marca del modelo, las coordenadas, la dirección actual. Dependiendo de los dispositivos que tengamos instalados, podremos tener información almacenada del mismo equipo o previamente de la computadora de nuestra unidad, al igual que un resumen detallado de los kilómetros recorridos, las horas trabajadas, etcétera. Al darle clic a una de nuestras unidades, podremos visualizar un poco más de información de esta, como lo que sería el estado actual de la unidad, la velocidad que tiene, el tiempo que tiene en esa velocidad o el tiempo que tiene conduciendo, la ubicación actual, las coordenadas, el estatus de la batería, el voltaje que éste presenta. Y en este caso tenemos los kilómetros recorridos y las horas trabajadas, tanto de una computadora y los detectados por el mismo equipo. Al igual tenemos lo que sería nuestro grupo de vehículos asignados y la base a la que pertenece esta unidad. Un pequeño resumen del día de hoy sobre la distancia que lleva recorrida, el tiempo que tiene conduciendo y el tiempo que ha estado detenido. Dependiendo nuevamente del equipo, podremos tener el estado de combustible, es decir, los litros o el porcentaje actual del tanque de combustible, como los eventos de carga y descarga. Contamos también con una gráfica. Esta al darle clic nos llevaría a un apartado donde podremos visualizar la gráfica o el comportamiento del tanque de combustible. Igual, un índice de conducción, valorando dependiendo si contamos con la aplicación del driving, podemos tener un resultado un poco más exacto en base a acelerones bruscos, frenados bruscos y acelerones bruscos. En la parte de otros datos vamos a tener pues un poco más de información dependiendo nuevamente del dispositivo que tengamos instalado. Es decir, podremos tener un poco más de valores de temperatura, unos valores de presiones, etcétera, etcétera. En este momento tenemos lo que sería la temperatura ambiente, el voltaje de la batería del dispositivo, la altitud, la longitud, el estado de las antenas GPS, ignición encendida, flujo de corriente encendido, es decir, que el equipo está correctamente alimentado, al igual que el suministro de voltaje de la batería de la unidad, como lo vimos en la parte de arriba. Contamos nuevamente con el nivel de combustible por parte del flotador de la computadora de esta unidad, es decir, el combustible acumulado y el porcentaje y la conversión en litros de este dispositivo. Al igual que tenemos en este caso la temperatura del anticongelante de esta unidad. Al igual podemos crear link de seguimientos, configurarlos y poder compartir la ubicación de esta o varias unidades a un tercero. Tenemos también el apartado para poder enviar comandos, es decir, le podemos enviar un reinicio en caso de que nosotros detectemos que la unidad esté mandando, posicionando de una manera incorrecta. Al darle clic y darle el botón de enviar, podemos nosotros reiniciar, vaya, el dispositivo, ¿no? O pedirle un estado de su configuración actual, pedirle la localización exacta en caso de que el equipo dejó de posicionar correctamente. Al igual tenemos diferentes tipos de herramientas donde podemos nosotros tener un medidor de distancia, donde al darle un clic en el mapa y dar un segundo clic, podremos hacer un trazado de dicho recorrido y nos va dando un resumen en la parte de aquí abajo de cómo o cuántos kilómetros está detectando que va a recorrer nuestra unidad en base al trazado de la línea que nosotros estamos haciendo. También podemos generar una geocerca. Esto funciona dándole un nombre a la geocerca y ponerle, dependiendo si tenemos grupos creados, podemos asignar en base a nuestra operación, pues el tipo de agrupación que sería esta geocerca. Por ejemplo, vamos a decir que este sería un cliente y vamos a decir que vive en esta parte. ¿Cómo funcionaría? Nosotros seleccionar el tipo de geocerca, ya sea un polígono, un círculo, vamos a poder trazar una ruta o un perímetro más bien donde podemos tener detectado que en esta geocerca va a haber un cliente adicional. En este caso se crea y para poderla visualizar tenemos que pedirle a la plataforma que nos muestre la geocerca. Como podemos ver, aquí se hizo un sombreado de color blanco. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues podemos hacer la pantalla completa, al igual que podemos darle clic a este puntito. Si se alcanza a visualizar, podemos ver que se tornó de un tanto gris, donde al darle clic nos va a pasar las coordenadas y la ubicación de ese punto que seleccionemos. Al igual que podemos buscar ubicación o dirección de algún domicilio, algún cliente y poder detectar qué unidad es la que se encuentra más cerca. Podemos cambiar el tipo de mapa, ya sea Google Maps, Google Satélites o el Google Street, que sería la vista que estamos viendo, el Google Satélite, el Google Maps sería la siguiente y la vista de calle sería un trazado más exacto de las calles de nuestra ciudad.
Podemos activar o desactivar las geocercas visuales. Esto no afecta en el funcionamiento de la geocerca, es meramente visual para que en el mapa podamos tener una mejor visualización del entorno de nuestros equipos, de nuestras unidades, perdón. La agrupación de los iconos es nuevamente para cuando estemos viendo las unidades en un mapa un poco ya con un poco más de unidades. Esto lo que hace es agruparlos y nos da un estatus actual pues de lo que está pasando dentro de ese punto. Por ejemplo, tenemos 3 unidades y podemos ver que hay varias en relente y varias conduciendo y una sin reportes. ¿Qué nos puede decir? Pues nos hace una gráfica de pastel con el estatus de lo que está pasando de la mayoría de nuestras unidades. En el botón de instrucciones podemos irnos a ese apartado donde nos diría de manera ya más un poquito más detallada qué hace cada una de estas cosas, al igual que cuenta con una inteligencia artificial con la cual se pueden apoyar ustedes para poder asesorarse de una mejor manera. En la parte de ajustes podemos nosotros editar los iconos o la información que estamos visualizando anteriormente, ya sea que ustedes no necesiten ver tanta información, solo ciertos valores. Al momento de nosotros de seleccionar, podemos guardar y se quitarían pues esos valores de este apartado y como vimos se puede actualizar. Al igual, si damos clic, por ejemplo, en una de nuestras unidades y nos vamos a los 3 puntitos, podemos ajustar los bloques, bueno, podemos ajustar la información de estas unidades. Entre más información agreguemos, pues los valores van a ser un poco más detallados y más precisos. Al igual que si nosotros queremos cambiar los bloques de información, es decir, la parte izquierda, podemos subir. Vamos a subir, por ejemplo, los datos del Canvas y vemos cómo se subieron a la parte de mero arriba. Este equipo no tiene ese bloque de información que nosotros seleccionamos, por lo cual no aparece, pero es un ejemplo de cómo se pudieran editar. ¿Qué tenemos también? Podemos tener el histórico de esta unidad. En este caso vamos a cambiar una que esté conduciendo para tener un histórico más detallado. Podemos ver todo lo que ha estado haciendo la unidad a lo largo de este día. Podemos filtrarlo por las fechas que nosotros deseemos o ya sea pues establecer las predeterminadas que tenemos en la parte izquierda. Al igual vamos a ver el número de paradas que lleva al menos en este día esta unidad, que serían un total de 20, 22. Al igual que podemos ver los kilómetros que ha recorrido. Si nosotros le damos un clic nos va a llevar a esa parte donde fue ese evento. ¿Qué significa? Que en el punto número 1 al punto número 2, el equipo, en este caso, en este ejemplo, recorrió 92 metros en un lapso de tiempo de 1 minuto. Si nos vayamos una distancia un poquito más larga, podemos ver cómo se fue recorriendo. Si alcanzamos a ver los logos de pausa, eso significa que se detuvo por un momento la unidad. No quiere decir que apagó la unidad, simplemente que se detuvo en ese periodo. Donde podemos ver que sí la apagó, en este caso en el punto 4 al punto 5, hubo un apagado de motor. O sea que el operador cerró la llave de nuestra unidad. Y podemos ver la ubicación de dónde fue, el tiempo que estuvo detenido en ese punto, al igual que un resumen de lo que está sucediendo actualmente en ese punto. Si nos vamos, por ejemplo, a un resumen del día de hoy, pues ya tenemos un poquito más de información de todo lo que se hizo en este día. Podemos también filtrarlo por las horas que nosotros decíamos, al igual que podemos imprimir este reporte para mostrarlo visualmente. De hecho, si nosotros le damos un clic, nos va a llevar al mismo reporte, pero un poquito más extenso. Ya con una manera más amplia, vaya, para no tener ese pequeño espacio como lo era en el apartado del mapa. ¿Qué más tenemos? Pues podemos aplicar las notificaciones, podemos visualizar las notificaciones, el número de notificaciones que lleva detectadas. Aquí podemos ver las notificaciones generales de nuestra flotilla. Nosotros tenemos que decidir qué notificaciones van a estar en este apartado. Pero en este apartado, vamos a decir, único para nuestras unidades, podemos tener las notificaciones exactas de nuestra unidad. En la estrellita lo que nos haría es darla como favorito. O sea, ¿qué va a pasar si yo le doy clic a esa unidad y recargo nuevamente el mapa? Nos va a aparecer que la AT05 es nuestra unidad favorita. No quiere decir que ya no vamos a ver las demás. Podemos darle a la cruz y empezarían a aparecer las demás. Nuevamente, si esto no es de nuestro agrado, podemos agarrar la unidad nuevamente y desmarcarla, y así ya al momento de recargar la página pues ya no nos aparecería en favoritos. Aquí podemos, en base a los grupos de vehículos que creemos, podemos generar o buscar o más bien filtrar ese grupo de vehículos que nosotros deseemos para no tener que ver generalmente todas nuestras unidades. Y una cosa que no les comenté es que en el histórico de la ruta nos aparece nuevamente un botón donde nosotros podemos
acelerar o darle play para ver el recorrido, cómo lo fue realizando nuestro equipo. Lo podemos hacer más rápido, lo podemos hacer muchísimo más lento, podemos cancelarlo para volverlo a empezar, podemos adelantarlo de esta manera. Vamos viendo también la velocidad a la que iba nuestra unidad en ese periodo. Aquí vamos viendo qué fecha está abarcando, el día y la hora, al igual que nos aparece en la parte de otros datos la posibilidad de desagrupar el número de paradas. Es decir, aquí ya vimos cómo se separaron, pero una vez lo volvemos a hacer, nos dice o se junta nuevamente un círculo donde nos dice que en ese punto hay 2 paradas, y si ponemos el mouse encima ya vemos que son la parada 3 y la parada 4. Otro ejemplo es que si nosotros le damos clic en el mapa a nuestras unidades, nos va a seleccionar o nos llevaría también a este apartado único donde podremos ver únicamente los valores de nuestras unidades, y se nos despliega este cuadrito donde nos dice la unidad, el número económico, su marca y modelo, los kilómetros que lleva, la velocidad, perdón, que lleva actualmente, la ubicación de esta unidad y las coordenadas. Y bueno, este sería el apartado de mapas. Visítanos y contáctanos a través de nuestra página web www.idttecnologías.mx.